Hola. Sí se me escucha, ¿verdad? Parece que no se escucha. Buenos días. Sí se escucha. Bueno, gracias mis hermanos por estar aquí. Que Dios sea bendiciéndonos en esta mañana con el aprendizaje de su palabra el día de hoy. Vamos a orar, por favor, para empezar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por el amor que nos tienes, gracias por la misericordia que nos muestras día tras día, Señor. Y gracias porque a pesar de que muchas veces somos malos hijos tuyos, Señor, siempre estás pendiente de nosotros, de nuestras necesidades, y nos ayudas, Señor, a seguir adelante. Te agradecemos, Señor, por este tiempo en el cual vamos a meditar un poco en tu palabra. Rogamos, Señor, que seas abriendo nuestra mente, nuestro corazón, para lo que vayamos a estudiar, Señor, se quede ahí y lo podamos poner en práctica. Te agradecemos por cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos, Señor, y también te rogamos que tú seas bendiciendo a los hermanos que no han podido venir. Tú sabes, Señor, las dificultades o las razones por las que no han podido. Pero bueno, Señor, rogamos nuevamente que tu amor esté con nosotros en este día y seas dirigiendo en especial mi boca, Señor, para poder hablar lo que dice tus santas escrituras. En el nombre de Jesús te agradecemos y te rogamos. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta mañana quiero hablar acerca de quién es el más importante. Nosotros, como seres humanos, muchas veces queremos ser reconocidos, ¿verdad? Nos gusta que la gente diga, ese hermano es un buen hermano, o el de acá, él sabe hacer esto muy bien, o en general en la sociedad nos gusta de alguna forma de que la gente nos mire como alguien importante, ¿verdad? Y eso pasó en una ocasión con los discípulos de Jesucristo. En el libro de Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 4, por favor, si me pueden acompañar al libro de Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 4, o al 5 también está bien. Para los que no tienen, para los que no han traído su Biblia, pueden ver en sus pantallas. La palabra de Dios dice así: en ese tiempo, los seguidores se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niñito y lo puso en medio de sus seguidores. Entonces les dijo, les digo la verdad, si no cambian y se vuelven como un niño, no podrán entrar jamás en el reino de Dios. Por tanto, el que se humille como este niño, será el más importante en el reino de Dios. El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. En la versión Reina Valera, la primera parte dice, en aquel tiempo. Empieza el versículo diciendo, en aquel tiempo. Este versículo, en esta versión, empieza diciendo, en ese tiempo. Y en otras versiones dice, en aquella misma ocasión. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con esto? De que, entrando un poco en contexto de lo que estaba pasando, si nosotros leemos el capítulo 17 de este mismo libro de Mateo, podemos encontrar que el Señor Jesús venía hablando de primero, Él había atravesado por la transfiguración, ¿verdad? En el capítulo 17 podemos leer que Él había atravesado la transfiguración. 3 de sus discípulos le habían visto, habían visto que de alguna forma el esplendor de Jesús como Hijo de Dios. También Jesús venía haciendo muchas proezas. En el capítulo 17 podemos ver que sanó a un lunático o a un loco, como dice en otras versiones. También podemos ver que el Señor Jesús había anunciado su muerte, ya venía anunciando su muerte. En el capítulo 17 nuevamente anuncia
su muerte. Y también, para finalizar el capítulo 17, podemos ver que el Señor Jesús, hablando acerca de los impuestos, le dice a Pedro, le dice, ve al mar, echa un anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estrato, tómalo y dáselo por mí y por ti. Ya había sido un suceso de alguna forma muy sobrenatural. Ya no había dinero para pagar los impuestos. Entonces Jesús dice, a ver, ya, anda, le dice, ¿verdad? A Pedro le dice, anda al mar, tira un anzuelo, saca un pez, al abrirle la boca vas a encontrar una moneda y con eso paga. ¿Se imaginan algo así? Que no hay dinero y dice, ya anda allá, coge ese pez y ahí encontrarás dinero. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? Habían muchas cosas, muchas enseñanzas de Jesús para sus discípulos y muchos actos de benevolencia para las demás personas. Eso habían visto sus discípulos. Y como punto número 1, quiero hablar de que esta pregunta fue un poco egoísta. La siguiente diapositiva, por favor. Podemos ver que esta pregunta es una pregunta egoísta. ¿Por qué? Porque Jesús ya venía anunciando su muerte. Jesús dice, bueno, voy a morir, voy a sufrir. Y no sé si alguna vez nosotros nos hemos comportado de una forma egoísta e indolente. Alguien viene, nos cuenta, dice, mira, esto me ha pasado, durante esta semana sufrí esto me sucedió. Y uno muchas veces dice, ya, chévere, pero ¿y qué vamos a hacer más tarde? Y uno dice, pero te estoy diciendo que estoy triste. O en el caso de los papás, ¿verdad? Hay papás que dicen, bueno, a ver, hijos, no tengo dinero, ¿verdad? Esta semana ha sido difícil, ha sido dura, no ha habido mucho trabajo, entonces les ruego paciencia. Y siempre hay uno que dice, pero ya, bueno, pero ¿y cuándo me vas a comprar lo que yo quiero? Y uno no entiende, dice, pero te estoy diciendo que he estado en una semana difícil. Y uno va egoístamente y dice, ya, chévere, pero ¿y cuándo me vas a comprar lo que yo quiero? A veces actuamos de esa forma. Y Jesús venía hablando de su muerte, venía mostrando muchas otras cualidades de él, pero los discípulos se acercan con esta pregunta. En aquel tiempo, dice, los seguidores se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? En Marcos relata la misma historia, pero dice que el capítulo 9, versículo 33 no creo que es, pero bueno, dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa le preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Le pregunta, más de ellos callaron. No solo le preguntaron, sino que dice que pasó con Jesús. Dice, al llegar, cuando estuvo en casa, Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿qué disputabais entre vosotros? No solo se estaban preguntando ellos, a ver, ¿quién será el mayor? ¿Tú crees que eres el más importante? ¿Tú crees que eres el mejor? Sino que, ¿qué dice? Que disputaban. Lo podríamos traducir también a que de alguna forma venía peleando, había alguna riña entre ellos, a ver quién es el mayor. Seguramente Juan dijo, yo soy el más importante porque yo me recuesto en el hombro del Señor. De pronto pudo decir así. Pedro dijo, no, yo soy el más importante porque a mí me toma más en cuenta para cualquier cosa. Él primero me llama a mí y después a ustedes. O de pronto Judas también pudo decir, no, yo soy el más importante porque yo soy el que lleva el dinero. No sabemos qué pensaban ellos. Pero ¿qué podemos ver en esta pregunta? Que es una pregunta egoísta. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, durante todo ese tiempo, hasta llegar en aquel instante, Jesús lo que había mostrado es actos de amor, actos de misericordia, actos que no mostraban nada de egoísmo. Lo que él tenía, se lo daba a los demás.
¿verdad? Él a sus discípulos les venía enseñando acerca de la humildad, acerca del amor hacia los demás, olvidándose de él mismo, despojándose de él y dándole a los demás lo que la gente necesitaba. Y los discípulos preguntan, Señor, ¿y cuál es el mayor? A ver, dime, ¿quién es el más importante? Entonces podemos ver que es una pregunta egoísta. Ellos estaban pensando en quién, en ellos. Seguramente ellos estaban esperando que alguien o que el Señor Jesús diga su nombre. Eso era lo que ellos estaban esperando. Y a veces nosotros actuamos así. Queremos que la gente diga nuestro nombre. ¿Para qué? Para yo sentirme mejor, para yo sentirme chévere. Entonces es una pregunta egoísta. Siguiendo en el versículo 2 y 3, la siguiente diapositiva, vamos a ver la respuesta de Jesús. Dice así: Jesús llamó a un niñito y le puso en medio de sus seguidores. Entonces les dijo, les digo la verdad, si no cambian y se vuelven como un niño, no podrán entrar jamás en el reino de Dios. Jesús llamó a un niñito y le puso en medio de sus seguidores. Ellos hacen esta pregunta: ¿quién es el más importante? ¿Quién es el mejor? Preguntan. ¿Y Jesús, cuál es la respuesta de Jesús? Él no responde quién es el mejor, sino que hace, llama a un niñito. Tenemos que saber que en aquel tiempo los niños no eran tomados en cuenta, ya no eran muy tomados en cuenta. Inclusive en una ocasión, ¿qué pasó cuando los niños se querían acercar a Jesús? ¿Qué hicieron los discípulos? Vayan para allá, no molesten al maestro. Los echaban. ¿Y qué tuvo que decir Jesús? No hagan eso, dejen que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos, ¿verdad? No eran tomados en cuenta. Inclusive, cuando Jesús dio de alimentar a los 4,000, ¿cómo contaron? Dice que alimentó a 4,000 hombres, sin contar quién, ni mujeres ni niños. Bueno, los niños allá. Después, en la alimentación a los 5,000, nuevamente, ¿cuántos eran? 5,000 hombres, o como 5,000 hombres, sin contar qué, ni mujeres ni niños. Entonces no se los tomaba mucho en cuenta. ¿Y qué hace Jesús? Llama a un niño pequeño. Igualmente, en el libro de Marcos relata que era un niño pequeño, ahí dice niñito, dice que lo cogió en brazos o lo abrazó. ¿Qué quiere decir? Que era un niño bien pequeño, para que lo pudiera cargar. Entonces dice, Jesús llamó a un niñito y lo puso en medio de sus seguidores. Entonces les dijo, les digo la verdad. En la versión Reina Valera dice, de cierto os digo, ¿verdad? Si no cambian y se vuelven como un niño, no podrán entrar jamás al reino de Dios. Aquí nuevamente Jesús no está respondiendo quién es el mayor, sino que está diciendo que si es que no se vuelven como un niño, ni siquiera van a entrar al reino de Dios. Muchas veces nosotros queremos ser reconocidos, queremos que la gente nos reconozca, y eso puede ser un síntoma de que ni siquiera estoy en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo único que busco es que reconocimiento. A Jesús le preguntan, Jesús, ¿cuál es el más importante? Y Jesús, ¿qué responde? La verdad les digo que si no cambian y se vuelven como un niño, no podrán entrar jamás en el reino de los cielos. ¿Qué es más importante? ¿Ser importante, valga la redundancia, o entrar en el reino de Dios? Entrar en el reino de Dios, eso es más importante. Por eso Jesús dice, primero dice esto, más adelante sí dice cómo es un niño, y para que esa forma ese sea el más importante, sí lo dice, pero primero resalta esto, que primero necesitamos entrar al reino de Dios, y después sí pensar, bueno, si soy o no el más importante. Y cuando hablamos de cambiar y vuelven, podemos ver que en la versión Reina Valera dice, se vuelven y se hacen. Dice,
El versículo 2 dice, llamando a Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y les dijo, de cierto os digo que si no os volvéis os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de Dios. Está hablando de volverse y hacerse. Cuando hablamos de volverse, estamos hablando de que quiere decir que nosotros como personas tenemos que cambiar nuestro corazón a como es el corazón de un niño. Y cuando hablamos de hacerse, quiere decir que tenemos que llegar a ser como un niño. Si nosotros queremos primero entrar al reino de Dios, necesitamos primeramente volvernos y hacernos como un niño. Antes de pensar si soy el más importante o no, tenemos en que pensar que si soy o si me volví como un niño, que eso es lo que realmente vale. La siguiente diapositiva, por favor. Esta frase, el que tiene hambre por reconocimiento posiblemente ni siquiera está en el reino. Ya la dije. Y Jesús dirá, entraste en la iglesia, pero no al reino. Esta frase pasó muchas veces dentro del ministerio de Jesús. Por eso Jesús en una ocasión dijo, todo el que me dice Señor, Señor, no entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque usted pudo entrar a la iglesia, pero no entró al reino. Lamentablemente, ¿verdad? Jesús en muchas de sus parábolas también explicó, ¿verdad?, que Él más adelante va a hacer una distinción de quiénes, de las ovejas y de los cabritos, teniendo en cuenta que toda la iglesia es el rebaño, y que cuando llegue aquel momento, ahí se va a separar a los cabritos de las ovejas, o de la mies y del trigo, ¿verdad? Y no estamos hablando de que los cabritos es del mundo, sí son el mundo, pero dentro de la iglesia, lamentablemente también hay cabritos, también hay espigas, y la Biblia lo dice muchas veces. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos entrar a la iglesia, pero no al reino. Solo Dios conoce nuestros corazones, solo Dios conoce por qué estamos aquí, y solo Dios sabe lo que va a pasar con nosotros más adelante. Pero ¿qué debemos hacer nosotros para entrar al reino, hermanos? Ser como niños. Eso es lo que necesitamos. Piense en su corazón, usted es como un niño, diga, sí, hermano, yo soy bien inmaduro, por eso soy un niño. No, cuando el Señor Jesús hablaba de ser como niños, estaba hablando de un corazón como niños. El apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Dijo, yo antes era un niño, pensaba como un niño, ¿verdad? Hablaba como un niño, comía como un niño, dice, pero ahora no. ¿A qué se refería el apóstol Pablo? A su forma de actuar. No es lo mismo actuar como un niño a tener el corazón de un niño. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo es un niño? Mateo, el versículo 4. Por tanto, el que se humille como este niño será el más importante en el reino de Dios. ¿Cómo es un niño? Un niño primeramente es sencillo, un niño es totalmente dependiente, o sea que necesita de un papá para poder ser educado. Un niño es indefenso, un niño es espontáneo, un niño no tiene pretensiones, un niño no tiene ambiciones, un niño es ingenuo, un niño es modesto, un niño confía en los demás y un niño no ambiciona esplendores ni grandezas. ¿Cómo es un niño? Usted a un niño, por más que tenga mucho dinero, a un niño pequeño, si usted le da un caramelo, ese niño se pone feliz, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si usted tiene un jovencito y le da el mismo caramelo? ¿Qué dice el niño? Eso que me regala. Tiene plata y me da eso. Pero el niño, ¿qué hace?
con ese caramelito va y corre y salta de alegría. ¿Por qué? Porque en su corazón no tiene ambiciones, ¿verdad? Él no desea grandes cosas, ni grandes esplendores, ni grandeza, ni quiere reconocimiento de los demás. De esa forma es un niño. Cuando hablamos de humille, proviene de la palabra tapeinó, que significa literalmente rebajarse. Eso significa humillarse, rebajarse. Entonces, mis hermanos, podemos ver que el Señor Jesucristo habló de que primeramente uno tiene que pensar en ¿qué? En que tiene que entrar al reino, si uno ya tiene su entrada en el reino. Y segundo, si uno sí quiere ser el mayor, dice que tiene que humillarse. En otras palabras, dice que tiene que ser humilde. Un niño, como ustedes saben, como cuando un niño se junta con otro, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando ellos, se juntan y empiezan a jugar? Juegan, saltan, brincan, se gritan, cualquier cosa. Pero ¿qué pasa a los 10, 15 minutos? Se pelean, ¿verdad? Un niño le pegó al otro. ¿Y qué pasa con ese niño? Viene el papá, papá, dice, me pegó. Y el otro, no, él me pegó. ¿Y uno qué le dice? Ya, tranquilo, a ver, pídele perdón, abrázale y sigan jugando. ¿Y el niño qué hace, chiquito? Perdóname, ya. Y se van para allá y están distanciados un ratito. Después algo se les ocurre, se juntan nuevamente y otra vez empiezan a corretear, ¿verdad? Corren, saltan, hacen lo mismo y así nuevamente después de 15 o 20 minutos otra vez vienen llorando, ¿verdad? Me pegó, me cayó, me hizo caer. Así es un niño. Ahora pregunto, ¿cómo somos nosotros? ¿Somos como un niño? Si alguien me ofende, ¿qué hago yo? Nuestro papá Dios, ¿qué dice? Ya, hijo, yo sé que te ofendió. Pídele perdón, abrázale y vuelvan a jugar. Pero ¿usted qué dice? No, si yo no le he hecho nada. No, si él me ofendió a mí. No, ¿por qué le voy a perdonar yo? ¿Verdad? ¿Somos nosotros como un niño? No, nos ofendemos, nos sentimos mal. Inclusive, hay gente que porque se pelea con tal hermano, deja de venir a la iglesia. Somos tanto así que nuestro orgullo puede más. Dice, no, ya no voy, dice, porque el hermano Julio me miró mal. Mejor me voy a otra iglesia, allá no me miran mal. ¿Por qué somos así? Somos orgullosos. Pero la palabra de Dios dice que nosotros, si queremos ser el más importante, tenemos que humillarnos, sentirnos o hacernos como menores o rebajarnos, dice. Hay mucha gente que por tener algún título, ¿verdad? Por tener algún título o por tener algún logro en la vida o por tener un negocio que es fructífero, muchas veces se siente superior a los demás, ¿verdad? Dice, no, es que yo soy arquitecto, dice, a mí me tienen que hablar como un arquitecto. Yo no voy a permitir que alguien que no ha pasado el colegio o no ha llegado ni a la universidad me hable. Dentro de los predicadores dice, no, yo me he ido, dice, lejos a predicar en mis misiones, lejos de aquí, y yo no permito que venga cualquier hermano a hablar conmigo. ¿Por qué somos así? Porque somos orgullosos. Todas esas cosas hacen que nuestro ego se vaya elevando. ¿Y por qué pasa eso? Porque queremos reconocimiento. Queremos que a mí me hablen como lo que yo soy. Yo soy un arquitecto, yo soy profesional, yo soy un buen predicador. Entonces así tienen que hablar. Uno es egoísta. Uno no es nada humilde cuando actúa de esa
forma. Entonces, mis hermanos, hablando un poco de la humildad, tenemos que hablar un poco de la falta de perdón. En el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 11 y 12, ese versículo no está en la pantalla, pero lo podemos buscar en el libro de Mateo, capítulo 23, versículos 11 y 12. Libro de Mateo, capítulo 23, versículos 11 y 12. Dice así la palabra de Dios: el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En la versión Dios habla hoy, dice así: el más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. ¿Qué nos dice este versículo? Si nosotros queremos ser o sentirnos los más importantes o sentirnos el mayor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Levantar mi orgullo y decir yo soy esto y así me tienen que hablar? ¿O qué tengo que hacer según las Escrituras? Dice que tenemos que servir. Si quieres ser el mayor, si quieres ser el más importante, tiene que servir ¿a quién? A todos los demás. Y aquí, en este versículo, ¿qué pasaba? Los discípulos, estaban reunidos los discípulos, y no recuerdo, pero vino la mamá de dos discípulos, no recuerdo quién era, vino la mamá de dos discípulos, y le dijeron a Jesús: Señor Jesús, dice, por favor, dice, te pido esto como madre. Quisiera que a este hijo lo pongas en tu derecha. Cuando estés en el reino, dice, ponga a mi hijo a tu derecha y a mi otro hijo ponga en tu izquierda. Quiero que mis hijos estén aquí y acá. Eso dijo la mamá, una petición normal de una mamá. Me imagino que la mamá quiere que sus hijos estén en los mejores lugares. Eso dijo la mamá. ¿Y qué pasó con los demás discípulos? Dice que se enojaron. Al escuchar esta petición de la mamá, se enojaron. ¿Por qué creen que se enojaron? Por envidia. Seguramente ellos dijeron, no, pero si todos los que estamos con Jesús hemos vivido lo mismo, ¿por qué él de aquí y el de acá van a estar a su derecha y a su izquierda? Si todos hemos pasado por lo mismo. Probablemente pensaron eso y se enojaron. Se enojaron con la mamá, porque la mamá quería que un hijo esté a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué quiere denotar eso con nosotros? Que somos envidiosos. Y eso pasa dentro de la congregación también ahora. Muchas veces somos envidiosos, no somos humildes. Vemos que a alguien le va bien, uno ya empieza a decir, ¿qué estará haciendo? Seguro no anda en algo bueno. ¿Ven que le bendice más? ¿Verdad? Uno como envidioso, ¿qué empieza a hablar? El hermano Clever se ha comprado una moto. Y uno dice, hermano Clever se ha comprado una moto. Todos bravos, hermano, me alegro mucho que le esté yendo bien. Pero ¿qué pasa? Siempre viene uno. Esa moto china. Esas motos rapidito se dañan. Ha comprado roja, feísimo es. ¿Por qué? Porque es envidioso, ¿verdad? Probablemente él tenga una moto. El que habla así probablemente tenga una moto o no. Pero la gente o nosotros, nuestro corazón es envidioso. Vemos que alguien tiene algo nuevo o algo un poco mejor que lo mío. Eso se daña rápido, ¿verdad? O uno que dice, yo prefiero ahorrar. ¿Para qué voy a gastar mi plata en esas cosas? ¿Por qué? Porque es envidioso. Los niños son envidiosos,
No. ¿Qué hacen los niños? Los niños comparten, los niños se dan, ¿verdad? Se prestan las cosas. Entonces, mis hermanos, nuevamente hablando de un niño, necesitamos ¿qué? Humillarnos, cambiar nuestro corazón, dejar de ser como adulto. Si queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que cambiar nuestro corazón, dejar de ser orgullosos, dejar de ser egoístas, dejar de ser ¿qué? Envidiosos por los demás y empezar a ¿qué? A humillarnos, a cambiar nuestra forma de vivir. Eso es lo que pide el Señor. Y aquí dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dice que la persona que se cree superior y dice, no, yo soy el mejor aquí, ¿qué va a hacer Dios con esa persona? Dice que lo va a humillar. ¿Cómo lo va a humillar? No sabemos. Solo Dios sabe, pero Dios lo va a humillar. Y el que se humilla, el que es humilde, el que es tranquilo, el que es como un niño, el que hace las cosas de Dios porque le nace, no con otras intenciones. ¿Qué va a hacer Dios con esa persona? Dice que lo va a enaltecer, lo va a poner sobre los demás y va a decir, este es el más importante. Entonces, mis hermanos, nuevamente, necesitamos ser como niños. Y en el versículo número 4 y 5, volviendo al capítulo 18, dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Nuevamente en el versículo 5 podemos ver que los niños no eran tomados mucho en cuenta, que los niños se los dejaba a un lado. Y por eso Jesús dice en el versículo 5, y a cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Queremos entrar al reino de los cielos? Sí, tenemos que ser como niños. Nuestro corazón tiene que ser como el de un niño. Perdonar, amar a los demás, no pelear, ¿verdad? Dejar esas cosas a un lado y pedir perdón, que eso es lo que a nosotros nos hace mucha falta, pedir perdón. Seguramente todos nosotros tenemos a alguien a quien pedirle perdón por lo que hemos hecho. Muchas veces ofendemos a la gente sin la necesidad de querer ofender. Muchas veces ofendemos con una palabra, con un acto, con una mirada. Y hay gente que se siente mal. Y es necesario que nosotros pidamos perdón a las demás personas. Y es algo que hace un niño. Y para concluir, el siguiente versículo, la siguiente diapositiva, lo vamos a ver en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Para los que no tienen en sus Biblias, está en la pantalla el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8. La palabra de Dios dice así: y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién es el ejemplo de humillarse? El Señor Jesucristo. Pregunto yo, ¿qué humillante sería para nosotros teniendo algo, una posición? Digamos que nosotros ya tenemos nuestro hogar, tenemos nuestro trabajo y lo perdemos por alguna razón. Pregunto yo, ¿sería algo humillante tener que ir a buscar comida en la basura? Usted piensa ahora, ¿sería humillante eso, tener que ir a buscar comida en la basura? Yo creo que sí. Yo creo que hasta que en realidad me dé hambre, uno no iría a la basura. Tendría ahí la basura, pero diría, no, yo no puedo hacer eso.
Y la gente decía, pero tienes hambre, pues ahí se ve que hay manzanas, a ver, mira si están buenas o no. Y uno dice, no, yo no voy a hacer eso, ¿verdad? Y uno prefiere ¿qué? Morirse de hambre antes que ir a la basura. O ni tanto a la basura. A veces uno está peleado con alguien y esa persona tiene lo que yo necesito, pero uno ¿qué prefiere? No ir a pedir, quedarse con esa necesidad, que ir a pedir. Dice, no, yo no me voy a humillar ante esa persona para pedirle lo que yo necesito. Nosotros somos así. Pero ¿quién sí se humilló a sí mismo? Dice que el Señor Jesús, y humillándose y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey de todo, ¿verdad? Es el creador del universo, pero Él se humilló y se hizo hombre. Y no solo se humilló haciéndose hombre, sino que se humilló muriendo en una cruz. El morir en una cruz, como la palabra lo dice, era un acto totalmente humillante, era de lo peor morir así. La gente al mirar a las personas que mueren por crucifixión, era de lo último. Y Jesús murió de esa forma. Y si nosotros pensamos en ese sacrificio de Jesucristo, en la forma en que Él se humilló, les pregunto, hermanos, lo que esa persona te hizo, o lo que esa persona, o lo que dices que no puedes perdonarle a esa persona, ¿a quién le dolió más? ¿A Jesús o a ti? Pensemos en eso. Alguien te ofende y no le quieres perdonar porque dice, no, lo que me hizo es imperdonable. Pregunto yo, ¿a quién le dolió más perdonar? ¿A Jesús o a ti? Obviamente a Jesús. Y a Jesús no solo le dolieron los latigazos, sino que parte de su dolor fue el desprecio de las personas. Imaginémonos de esta escena. Jesús o un hermano tiene una necesidad, ¿verdad? Ya, el hermano Carlitos tiene una necesidad. Carlitos Tavares. Yo voy y, bueno, tiene hambre. Yo voy con todo el amor, le digo, ¿usted tiene hambre? Tenga, le traigo una hamburguesa y una Coca-Cola. Y él come. Y yo después estoy en un apuro, ¿verdad? ¿Qué espero yo? Que Carlitos me ayude. ¿Pero qué hace Carlitos? Me rechaza. Carlitos, ¿te acuerdas que yo te ayudé? Yo ni te conozco. Yo no sé quién eras tú. Y eso pasó con los discípulos. Dice que todos huyeron. El único que estaba ahí era Pedro. ¿Y qué pasó con Pedro? A ti te vimos con él. ¿Qué dijo él? No, yo no le conozco, yo no sé quién es él. Otro. Pero a ti te vimos, tú estabas con él. No. Y así lo negó las 3 veces. Ese es el dolor, yo pienso, más grande que sintió nuestro Señor Jesucristo, aparte del dolor físico que también sintió. ¿Y qué necesitamos nosotros, hermanos? Pensar en ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Se humilló a sí mismo. Se humilló por amor. Él no tenía orgullo en su corazón. Él no quería ser denotado como el más grande. Él todo lo hizo por amor. Y nosotros, como cristianos, tenemos que buscar imitar a nuestro Señor y empezar a buscar humillarnos. Cuando hablamos de humillarnos ante otras personas, no estamos hablando de que voy a permitir que la otra persona haga conmigo lo que quiera. No. Lo que estamos diciendo, o lo que quiere decir las Escrituras, es que yo voy a mostrar a los demás humildad. Voy a mostrar mi amor, a pesar de que las personas me puedan fallar. Me fallan, sí, pero yo voy a seguir mostrando amor, perdón y humildad ante esas personas. Bueno, mis hermanos, gracias por su atención. Vamos a orar, por favor, para terminar este mensaje. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor.
Nuevamente este grupo de tus hijos se acerca hacia ti para rogarte primeramente, Señor, que nos perdones por todas las veces, Señor, de que nos portamos como adultos y no nos comportamos como niños, Señor, en el sentido de perdonar, de amar a los demás y de continuar nuestra vida, Señor, hacia tu reino, Señor. Perdónanos por todas esas veces, Señor, que actuamos de mala forma y ayúdanos a cambiar nuestra vida. Queremos ser como niños, Señor, porque tu palabra explica, Señor, que si queremos entrar tenemos que ser como un niño. Y un niño no es orgulloso, Señor, un niño no es egoísta, un niño no es envidioso. Un niño perdona, Señor, sin medida y hace, Señor, que toda relación se restablezca. Rogamos, Señor, que nos ayudes a ser como niños. Y también, Señor, ayúdanos a pensar en que podemos ser los más importantes, pero si primero servimos a los demás. Ayúdanos, Señor, a mirar de esa forma el caminar hacia ti. Servirte, servir a los demás, buscar, Señor, estar más cerca de ti. Bendice a mis hermanos para que todo, Señor, lo que hayamos aprendido en esta mañana, que tu palabra santa no haya llegado a nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo te agradecemos y te rogamos. Amén. Gracias, hermano. Vamos a cantar una alabanza antes de pasar a la cena, el 85. Pueden ponerse de pie, hermanos, para entonar esta alabanza.